¿Listos, hermanos? Bueno, anoten el quinto mensaje, la quinta enseñanza de nuestro tema, nuestro lema, tiempos difíciles. Escriban el peligro de no juzgar. Todo esto tomando todos estos títulos de tiempos peligrosos, el peligro de no juzgar. Voy a empezar lanzando al aire unas preguntas. La primera, ¿es correcto juzgar conforme a las Escrituras? Otra, ¿es correcto denunciar las falsas doctrinas? Otra, ¿es correcto denunciar a los falsos maestros? Otra pregunta, ¿es correcto decir nombres de los falsos profetas que propagan doctrinas heréticas? Otra pregunta, ¿es bíblico denunciar a los apóstatas? Vamos a responder a todas ellas, porque muchos cristianos aseguran y creen tener suficientes bases bíblicas para decir que no se puede hacer eso. Ellos argumentan que es incorrecto. Aseguran que los que denuncian todo esto son gente falto de amor. Son gente que no tienen amor. Son gente que en lo que juzgan serán juzgados. Pero como he venido diciendo, a nosotros, los que estamos ahora aquí, los que nos escuchan, no debe de importarnos lo que opinan y dicen los demás. A nosotros no nos debe de importar lo que dice tal apóstol, lo que dice tal pastor, lo que va a decir Chuy Olivares. A nosotros no nos debe de importar eso. A nosotros nos debe de importar lo que Dios dice, lo que la Biblia dice. Y uno de los versículos más citados, pero más mal usados, es Mateo capítulo 7. Vayan allí. Mateo 7, versículo 1. Cuando alguien tiene el atrevimiento de juzgar, de denunciar falsas doctrinas, de denunciar falsos maestros, las herejías, aún diciendo nombres, lo primero que te sacan es Mateo capítulo 7, versículo 1. Pero vamos a estudiar si podemos o no juzgar y el peligro que hay en no juzgar conforme a la Biblia. Mateo 7, versículo 1. Voy a leer. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ese es el primer versículo que te sacan. Y te dicen, la Biblia dice, pastor, la Biblia dice, hermano, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y bueno, si tú te quedas allí, dice eso, ¿verdad? Es decir, dice lo que algunos quieren que diga. Pero realmente Jesús prohíbe juzgar. Bueno, vamos a estudiar todo el pasaje, porque una de las reglas de interpretación es tomar en su contexto todas las palabras. Entonces vamos a ver, el contexto es lo que viene antes y después, o desde donde inicia el discurso, para tener una correcta óptica y entendimiento de qué es lo que se está diciendo. Entonces vamos a estudiar el pasaje. La frase no juzguéis, o juzguéis, ahí juzgar, viene del griego krino. Y krino significa, entre otros, hacer diferencia. Significa discernir. Es decir, que según las palabras que rodean, o las frases que rodean a la palabra a interpretar, es lo que le dan significado. Es como la palabra fe. La palabra fe tiene muchos significados según el contexto que rodea la palabra, ¿no?
Entonces, crino significa, entre otros, hacer diferencia, discernir, significa condenar, significa decidir castigar, significa hacer juicio. Ok, entonces dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y aquí juzgados significa condenados. Es decir, con la misma sentencia que alguien le da a otro, esa misma sentencia es para él. Hasta allí vamos bien, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, si nos quedamos ahí, dice, ya ves, tú no puedes emitir un juicio ni una diferencia, porque tú también vas a ser juzgado de la misma manera. Pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir el hilo del mensaje. Ok, versículo 2. Dice Jesús, acuérdense que Él está hablando aquí. Esta es la razón para no juzgar, porque si no seremos juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Ahora, aquí la palabra juicio viene del griego, es una variante de crino, que es crima. No es lo mismo en el griego. Entonces, porque con el juicio, con el crima, ¿y qué quiere decir crima? Crima es el veredicto que se hace sobre las faltas de otra persona. ¿Sí? O sea, tú haces un veredicto y emites un juicio. ¿Sí? Entonces, porque con el juicio, con el veredicto que tú haces de las faltas de otro, con ese juicio con que tú juzgas, o sea, condenas, repruebas, con ese mismo juicio seréis juzgados. Y aquí juzgados es crino otra vez. Y crino aquí tiene la connotación de sentenciado, de condenado. O sea, el mismo juicio que tú le pones al otro, la misma sentencia es la que eres tú juzgado y sentenciado al juzgar. Entonces, si continuamos todavía allí, seguimos igual, prohibido juzgar. Pero sigamos adelante. Está hablando Jesús. Y con la medida con que medís, os será medido. La palabra medida y con la medida viene del griego metrón, de donde se deriva metro. Y metrón significa una medida, en este caso de juicio. ¿Sí? ¿Me estoy dando a explicar? Entonces, con la medida, con el metrón, con la medida de juicio con que medís, y aquí es una variante, metreo, también medir una cantidad significa aquí, os será medido. Y aquí es otra palabra que es un derivado, es antimetreo. Y significa medir de igual manera al que mide, o sea, como que se te regresa, ¿sí? El juicio que tú emites. Entonces, hasta el versículo 2, todo parece ser que el juicio severo que se haga contra otros se volverá a nosotros. Hasta allí, si nos quedamos, vamos a tener una interpretación errónea, porque no podemos quedarnos allí. Tenemos que leer todo el pasaje que menciona el no juzgar. ¿Seguimos? Ok. Versículo 3, sigue allí Jesús hablando, Mateo 7. Dice, ¿y por qué, pregunta Jesús, miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Pregunta Jesús, ¿y por qué miras la paja? Aquí paja se refiere a una ramita seca, que es una metáfora de una falta, ¿sí? De un error, de algo que cometió el que tú estás acusando. ¿Por qué miras la paja? Fíjate Jesús cómo compara la paja, una astilla, en el ojo de aquel que se está juzgando. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano al que tú estás juzgando? Y no echas de ver
la viga que está en tu propio ojo. Aquí la frase echas de ver y no echas de ver es catanoeo, que significa considerar, significa observar, significa reflexionar con mucho cuidado. Entonces se lee así: ¿por qué miras la ramita seca, la astilla en el ojo de tu hermano y no consideras que tú tienes una viga en tu ojo? ¿No has observado que tú estás peor que él? ¿No has pensado y no has reflexionado con cuidado que tú eres peor que el que estás juzgando? ¿No echas de ver la viga, dice, que está en tu propio ojo? Y aquí la palabra viga, aparece la palabra dokos del griego, y significa tronco de un árbol. Viga de madera. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Jesús está haciendo un contraste metafórico de un pecado igual que hicieron el acusado y el acusador. ¿Sí? Pero el acusador se ve como, en el acusador se ve como una viga. Y porque está condenando algo que también él hizo. O sea, así lo ve el Señor. Por ejemplo, alguien tiene amargura, no perdona. Entonces, o dice una herejía, vamos a decir, dice que Jesús no es Dios. Entonces, tú lo denuncias, lo acusas, dices no, y lo sacas a la luz y dices cuidado. Pero tú por acá también estás diciendo que, ¿a poco nació de una virgen? Entonces, el mismo pecado que se está acusando lo cometió el acusador, o sea, anda igual pues. Pero en el acusado, el Señor lo ve como una paja. Y en el acusador lo ve como un tronco. ¿Sí? Versículo 4. Pregunta Jesús: ¿o cómo dirás a tu hermano, con qué calidad moral le vas a decir a tu hermano, déjame sacar la paja, o sea, la astilla de tu ojo? Y luego Jesús le dice, y he aquí la viga, el tronco en el ojo tuyo. En otras palabras, ¿cómo te atreves? ¿Con qué calidad moral condenas algo que tú mismo has hecho? ¿Saben cómo se llama eso? Hipocresía, más adelante lo dice. O sea, ¿con qué calidad, cómo te atreves a juzgar algo que tú mismo estás haciendo? Es como el borracho que reprende al borracho, ¿no? Que no sabes que los borrachos se van a ir al infierno. Que no sabes que, compadre, pues tú andas igual. Pero Dios conoce mi corazón. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. No importa si eres una oveja, el pastor, el apóstol, el que sea, gentil, judío, lo que sea. Eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, Romanos 2:1, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, dice. Versículo 5, fíjense la sentencia de Jesús. Hipócrita, actor de escenario, doble cara cortada, de la tribu de Judá. Hipócrita. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Escuchen, Jesús lo que está rechazando es la conducta hipócrita del acusador. ¿Sí o no? Ok, continúa el versículo 5. Dice, hipócrita, le dice, saca primero.
En otras palabras, límpiate primero de ese pecado que tú condenas y que tú mismo tienes. Saca primero, dice, la viga, el tronco de tu propio ojo. Y la frase que viene enseguida es sumamente importante para la comprensión del texto. Y entonces, y ahí aparece una palabra griega, tote, que significa, por consecuencia, como tú ya sacaste el tronco de tu propio ojo, por consecuencia verás bien, dice. Y esta frase significa ver claramente. Significa, escuchen, recuperar la vista espiritual. Bien interesante esto. Y muy importante. Por eso se llama el peligro de no juzgar. Entonces, por consecuencia, vas a ver claramente, vas a recuperar la vista espiritual y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces viene una pregunta aquí. ¿Jesús está prohibiendo juzgar en este pasaje? Rotundamente no. ¿Lo alcanzan a ver o no? Él no está prohibiendo juzgar aquí, pero viene la pregunta: ¿qué es lo que Jesús está condenando aquí en este pasaje? Lo que Jesús está reprobando y condenando es que se juzgue y se condene algo que tú mismo estás haciendo o dejando de hacer. Por ejemplo, si yo tengo amargura contra un pastor aquí de la ciudad que me dijo que yo era el pastor de Casa de Orachou, entonces, eso me dolió, ¿verdad? Entonces yo tengo amargura en contra de él y lo ato y oro y le digo, Señor, dale. Entonces yo tengo rencor en contra de él, tengo amargura, no lo puedo ver ni en pintura, y cuando llegue al cielo mejor le voy a decir, entra tú porque no te puedo ver, porque estoy bien amargado, ¿no? Entonces estoy bien, tengo mucho rencor y amargura. Entonces yo ahí tengo ese rencor y esa amargura en mi corazón. Entonces llego a casa de oración, a mi congregación, y empiezo a actuar. Hermano, ¿sabes por qué Dios no te bendice? Porque es un amargado. Porque no perdonas. Perdona. ¿Por qué no perdonas? Por eso estás como estás. Has dejado de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué no dice ahí en Hebreos? Y todos dicen. Entonces, ¡y qué tremenda predicación del pastor! Entonces, pues hago el llamado, ¿no? Y pasan aquí, se llena todo, pasan todos, es más, ni pasan, pues más se ponen de pie. Entonces ya están ahí. Entonces alguien se acerca y me dice, es que yo no puedo. Es que no es de sentimientos. Perdone a su padre que abusó de usted, a su padre que la abandonó. Perdone. Y el Señor no está viendo. Qué hipócrita. El Señor así como, qué actoral. Te voy a dar un Grammy, Chuy Olivares. Entonces termina la reunión y alguien viene y dice, es que pastor, es que usted no sabe, me hicieron, y es que ¿sabe qué? No lo quiero perdonar a mi esposo que me abandonó. Tienes que perdonar, por eso Dios no te bendice. Y empiezas a darle ahí a la oveja cuando yo mismo no perdono. Entonces yo sí enjuicio a la oveja y le digo y yo estoy amargado. Eso es exactamente lo que Jesús está prohibiendo. O sea, ¿con qué calidad moral yo les digo perdonen si yo soy un resentido? Otro ejemplo. Llego aquí el domingo y empiezo a compartir. Les voy a hablar sobre las finanzas del reino. Entonces les digo, ¿cuántos quieren prosperar? No, pues todos.
La base de la prosperidad es el diezmo. ¿Cuántos diezman? Y ahí ya la gente no sube mucho las manos, ¿no? ¿Ven? Ladrones. Son unos ladrones todos ustedes porque roban a Dios. ¿Qué no han visto Malaquías capítulo 3? Me habéis robado, dice el Señor. Ladrones, por eso estás como estás, ladrón. No, les doy con todas las ovejas y resulta que yo no diezmo. Y ahí algunos pastores bajaron la cabeza. ¿Saben que los pastores también debemos de diezmar? ¿O te subes a actuar? A decirles la palabra, lo que Dios dice, y les das duro a las ovejas y tú no diezmas. Eso es justamente lo que el Señor está condenando. Que juzguemos algo que nosotros mismos estamos transgrediendo. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. Entonces, ¿prohíbe el Señor juzgar? No están muy convencidos. 1 Corintios 11. Entonces, cuando alguien me saca a mí ese versículo, ¿qué más vi, pastor? Yo te oí que dijiste tal cosa. Ahorita en la computadora ya tengo algunos correos ahí, de esos así bien amables. Juzguéis, la típica, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, vamos a ver 1 Corintios capítulo 11. ¿Ya lo tienen? Fíjense que va a ser, a ver, no es capítulo, a ver, permítame, es que tengo tantas escrituras aquí. Vamos al capítulo 5. 1 Corintios 5. Del 1 al 11. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto se llama incesto. Porque alguien de ahí de la congregación de los Corintios, pero hablaban en lenguas, y tenían palabra de discernimiento, e interpretaban las lenguas. Eran bien espirituales. Entonces por allí uno le echó ojos a la esposa de su papá. Dice: hasta mí ha llegado, se oye que hay entre vosotros fornicación dentro de la iglesia. Eso ni siquiera se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. O sea, orgullosos ¿de qué? Hablan en lenguas, profetizan, dicen, así dice el Señor, y quién sabe cuánta cosa. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Quitar de en medio de la iglesia al que hizo eso? ¿Qué? ¿Dios no es amor, Pablo? Versículo 3, dice Pablo: ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, escuchen, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí juzgado es crino, y aquí significa he decidido castigar al que tal cosa ha hecho. He decidido disciplinar al que tal cosa ha hecho. El reclamo de Pablo era que los líderes, los pastores o ancianos, como quieras, de la iglesia de los Corintios no hacían nada. Ellos se sentían bien felices desde hablar en lenguas y de ver milagros y muchas cosas, y todo eso, bueno, está bien. Pues qué bendición, ¿no? Que la iglesia se edifique por medio de los dones espirituales. Pero estaban descuidando otra cosa muy importante: la disciplina en la iglesia. Hoy muchos pastores temen disciplinar a las ovejas o aún a otros líderes por temor, por miedo a muchas cosas, y se ha dejado a un lado la disciplina del Señor. Por eso es que es un caos la iglesia del Señor,
Por eso está llena de adúlteros, de homosexuales, de ladrones, de fraudulentos, de hombres amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, amadores más de los deleites que de Dios. Están metidos. Y luego a eso añádele que no hay disciplina, pues alabado sea el Señor, ¿no? Entonces dice, yo al tal he juzgado, al que ha hecho tal cosa. Ustedes no hicieron nada, pastor, están envanecidos, enorgullecidos de que cómo hablan en lenguas, pero ¿y la disciplina? ¿Y la santidad? Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, reunidos vosotros y mi espíritu. Él no era ningún esotérico, Esto es una expresión metafórica de que él está de acuerdo con la disciplina, pero también los líderes en Corinto tenían que estar de acuerdo. Es como si una iglesia en California donde tenemos una congregación, el pastor decide disciplinar a alguien y yo le digo, en mi espíritu ahí está contigo. O sea, significa que estoy de acuerdo, no quiere decir que me traslado y hago un desdoblamiento, como el gedosista dice, ¿verdad? Entonces dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate el versículo 5. Esta era la disciplina, el juzgarlo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Yo no sé cómo se da y cómo es posible que los cristianos de hoy no tengan la capacidad de juzgar. Más adelante en el capítulo 7 de Mateo, Jesús dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad, ¿cómo? Con justo juicio. Entonces, ¿prohíbe juzgar? No. O sea, no juzguéis según las apariencias, porque estás cometiendo, si tú estás cometiendo el mismo pecado, eres un hipócrita. Sino juzgad, ahí está, y ya es imperativo, sino juzgad. Entonces Jesús no está prohibiendo. Pero ¿cómo debe ser ese juicio? Con justo juicio. Entonces Pablo, como vivía en santidad y no tenía como amante a la hija del hermano X, entonces él cuando se da cuenta dice, a ver, Corintios, ¿qué está pasando en la iglesia? Yo he escuchado y con argumentos de que uno de ustedes está haciendo esto. El tal se ha entregado a Satanás, y resulta que Pablo tenía una amante, la hija del sumo sacerdote Caifás. Eso es lo que justamente Jesús recrimina. Entonces, como Pablo no andaba en adulterio, su vida era limpia, entonces él tenía la autoridad moral y el respaldo de Dios para decir, a ese lo vamos a sacar de la iglesia, a ese lo vamos a entregar a Satanás. Es la excomunión, es la expulsión de la iglesia. Pregunta, ¿eso se usa hoy en la iglesia? Pues no. Alabado sea su nombre, porque estamos llenos de amor. Resulta ahora que somos más amorosos que Dios, fíjense. Ya resultamos más misericordiosos que el Señor. Y te sacan un montón de versículos. A ver, el que está libre de pecado, tírale la primera piedra. Y sacan un montón de versículos que nada que ver con el contexto. Ahora, ¿por qué cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra? ¿Y por qué todos se fueron? Porque estaban siendo hipócritas. Porque estaban juzgando lo que ellos estaban haciendo. Amén. Entonces, ¿prohíbe Jesús juzgar? No. Aquí vemos que Pablo utilizó esa autoridad para juzgar. Entonces, si yo me paro y denuncio a los falsos profetas que esquilman a las ovejas y con engaño le sacan el dinero, y yo estoy haciendo lo mismo,
pues yo soy un perfecto hipócrita. ¿Sí o no? Pero si yo no lo estoy haciendo, yo tengo autoridad moral para decir y denunciar. La Biblia me capacita a mí, me autoriza y me exige que lo haga. Pero nada más dice, ten cuidado, que si tú estás haciendo lo mismo, entonces juzgues al otro porque eres un perfecto hipócrita. Tienes un tronco ahí en el ojo. Mateo 7, versículo 19. Vamos a leerlo porque algunos me vieron hace rato como que, ay, ¿a poco dice? Mateo 7, 19 y 20. Fíjate. Está hablando aquí de los falsos profetas. Acuérdense que en el versículo 15, fíjate, el contexto de no juzgar viene todo esto, pero luego habla de los falsos profetas en el 15. ¿Estamos? Guardaos de los falsos profetas. Y luego habla de los frutos. Y luego dice en el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dice. Ahora, si se prohíbe juzgar, según algunos hermanitos idealistas, bien intencionados, bien de esos amorosos que hay en el reino, según ellos no se puede juzgar. Entonces, si se prohíbe juzgar, entonces, ¿qué voy a hacer cuando los falsos profetas anden por ahí? No, pues se lo encargo a Dios. Hay que Dios haga justicia. Hay que Dios no, dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando dice guardaos es observad. Entonces, si se nos prohibiera juzgar, entonces ¿cómo vamos a discernir a los falsos profetas? ¿Cómo vamos a discernir a las falsas doctrinas? ¿Cómo vamos a juzgar las cosas entonces? Ahora vamos al 24. No, ahora vamos a Juan. Yo estaba en Mateo, ¿qué les había dicho hace rato? Ahora vamos a Juan. También capítulo 7. Pero en el versículo 19. Aquí Jesús está hablando con los fariseos, están enojados. En el 22 dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es decir, Jesús no les está diciendo no juzguen a los fariseos, sino que juzgaban mal. Le daban más importancia a la circuncisión y a otras cosas que al verdadero sentido de las Escrituras. Entonces, cuando alguien se atreve a denunciar falsos profetas, falsos maestros, los hermanitos, buena onda, ellos lo primero sacan en Mateo capítulo 7, no seáis juzgados, no juzgáis para que no seáis juzgados. Pero no, ya vimos que está fuera del contexto. Que Jesús no prohíbe juzgar, sino al contrario dice, no, estás juzgando mal. Es que debes de callarte y dejárselo al Señor. ¿Dónde dice eso? Entonces vemos que dice, no, ustedes juzgan mal. Ustedes juzgan según las apariencias, no, juzguen con justo juicio. Es decir, con elementos y con todo bien fundamentado. Mateo 7:15, otra vez, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí la palabra guardaos, proseco, significa tener cautela, significa mirar. Entonces, ¿para qué nos dice que van a venir falsos profetas y que nos guardemos, que tengamos cautela, que miremos y después nos dice que no se vale juzgar? No. Entonces, guardaos de estos falsos que vienen a nosotros, que tendrán apariencia de piedad, dijo Pablo a Timoteo, pero negarán su eficacia. ¿Sí? Dice,
Guardaos de estos, o sea, disciérnanlos, juzguen lo que hacen y lo que dicen. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, dice, pero por dentro, es decir, tienen apariencia, pero por dentro son lobos rapaces. Ayer les decía que rapaces viene de harpax, del griego, que significa robadores, ladrones, pero la idea es, de ahí viene zarpazo, ¿verdad? Que de un golpe roban y matan. Y luego dice el versículo 16 de Mateo 7, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si yo no veo y con elementos suficientes juzgo, entonces ¿cómo voy a guardar de los falsos profetas y de las cosas que suceden a mi alrededor? Entonces Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora yo les hago preguntas. ¿A qué frutos se refiere Cristo aquí? ¿A qué tipo de frutos? Pregunto. ¿A llenar estadios? Porque muchos así lo interpretan, ¿eh? No, pero ¿cómo va a ser un falso profeta? ¿Que no ves sus frutos? Mira, llenó el Estadio Azteca. El de la hermosa provincia aquí junta 300, ni el estadio usa porque no caben. 300,000, 350,000 le llegan cada año. Uy, cuánto fruto tiene, hermanos, por el amor de Dios. Eso es juzgar según las apariencias. En otra parte de los Corintios les dijo, ustedes juzgáis según la carne, les dijo. O sea, según su mente humana. No, juzgad con justo juicio, porque el espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué es el espiritual? El que sabe acomodar las cosas en su orden, el que pone lo espiritual en lo espiritual, el que sabe discernir con la palabra y parte en dos y divide y dice, a lo bueno le llama bueno, a lo malo le llama malo. El espiritual juzga todas las cosas. Entonces, ¿a qué fruto se refiere Jesús? ¿A llenar estadios? La respuesta es, pues no. Otra pregunta. ¿Se referirá Jesús a frutos, a tener un auditorio lujoso? Porque luego la gente dice, ay, me han dicho que, pues que este tejano, pues que diluye el evangelio y pero pues no, mira, si Dios no estuviera con él, pues como hasta plataforma hidráulica tiene en el púlpito. No, hombre, mira, no, si está rebendecido. No, el diablo no bendice. Entonces, si el diablo no bendice, pues entonces pues es Dios el que lo bendijo. Y juzgan con un juicio. Ay, Dios. Bien pobre. Pobrísimo, diría yo. ¿A poco no han visto el estadio que tienen los Cowboys de Dallas? Qué bendecidos están, qué frutos han dado. O sea, no podemos, hermanos, tener ese tipo de juicios. Entonces, ¿a eso se refiere Jesús cuando habla de frutos? ¿O se referirá a tener programas de televisión exitosos? Entonces ahí estás tú, dices, ay, me han dicho que dice herejías y que abusa de la fe de la gente. Pero no, mira qué bonito canta. No creo, no. Y luego está ahí, luego, ¿tú qué me ves? Sí, tú. No te escondas. Como están en avivamiento son bien vivos, ¿verdad? Y los otros también bien avivados. Y luego se hace así, ay, me está hablando a mí, dice. Así es, ¿eh? No estoy exagerando. Ustedes saben que así es, ¿no? Si no te escondas, tú, Dios te está diciendo que me envíes $10,000. Ustedes se ríen, pero ¿cuántos lo han visto eso en la televisión? Entonces el otro dice, ¿y yo? Si tú lo envías a mi ministerio, tú muchacha, no te hagas, tú que estás ahí.
yo voy a orar y vas a ver la prosperidad decretada en tu vida, dice el otro. Y la muchacha se lo cree. ¿Y quién sabe de dónde? Dice, y si no tienes, consigue prestado un crédito en el banco. Así hay gente que lo ha hecho. En Guatemala lo hicieron así. Si no tienen para dar cierta cantidad, el banco fulano de tal está dando créditos a los hermanos de esta iglesia. Sí, ustedes se ríen porque dicen, ay, qué gente tan espiritual, ¿no? Para juzgar. Entonces, como ese tipo de congregaciones, de predicadores, tienen a la gente en la ignorancia, no los hacen pensar. No les dan la libertad que la Biblia nos da y nos exige y nos manda que juzguemos. Porque lo primero que sacan es, cuando alguien se atreve a decir algo, es, no toquéis al ungido de Jehová. Híjole, esa es mi preferida. No me toquen. Porque así les va a ir. Soy el ungido de Jehová. Lo que estos hombres piensan es que todos somos un montón de tontos. ¿Usted es un tonto? ¿Usted es de los que se toma el tiempo para agarrar su Biblia, agarrar sus diccionarios y empieza a escudriñar qué quiere decir no toquéis a mis ungidos? ¿Saben que la palabra tocar, en 2 versículos que aparecen en el Antiguo Testamento, y David cuando dice, ay de mí si toco al ungido de Jehová, cuando está ahí Saúl a su disposición, ¿se acuerdan? ¿Saben que la palabra tocar es una palabra hebrea que significa agredir físicamente? Eso fue eso David lo sabía perfectamente, por eso dijo, ay de mí, yo no puedo tocar al ungido de Jehová. Nada más que nosotros espiritualizamos tocar con juzgar sus delincuencias. ¿Y no es así? Porque en Hebreos capítulo 13 dice, someteos a vuestros pastores. ¿A cuántos pastores les gusta que la gente se les someta? Pues a mí sí. ¿A ustedes no? Sí. Pero no nos gusta lo que viene después. Dice, sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y ahí como que ya no nos gusta, ¿verdad? Pero luego dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esa palabra, considerad, ¿qué creen que significa? A ver, así en el contexto de lo que estamos diciendo, y ustedes lo pueden estudiar. ¿Qué significa considerar ahí? Observar, mirar. Pablo decía, todo lo que vieron, oyeron, vieron que yo hice, eso hagan y Dios va a estar con ustedes. Y qué pedante Pablo, qué orgulloso, ¿cómo se atreve? No, lo que pasa es que él era de a de veras. Entonces, por eso les decía con calidad moral y espiritual. Todo lo que vieron, yo nunca he codiciado nada de ustedes. ¿Alguno de ustedes le he quitado yo algo? Vestido ni oro he codiciado de ustedes. Pero aquellos, le dijo a los corintios, dice, yo no busco lo vuestro sino a vosotros, pero aquellos quieren lo vuestro, no a vosotros. Y ya estaba juzgando él a los falsos profetas. Dice, pero yo ¿cuándo les he quitado? Es más, ustedes, debiendo sostener mi ministerio, son unos tremendos agarrados. Iba a decir una palabra, pero no sé, hay países donde luego son malas palabras. Dicen, ya ves, ahí está el Chuy diciendo malas palabras. Entonces, ustedes son unos codiciosos. ¿La Biblia prohíbe entonces juzgar? No. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Entonces se referirá a los frutos por los cuales vamos a conocer a los falsos profetas, a tener conciertos abarrotados de gente danzando. Hace tiempo hicieron un concierto, ¿no? Entonces, pues
la gente de mi congregación conoce lo que yo enseño. Pues una señora, cuando pasa el concierto, dice: pastor, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó, hermana? Dice: pues quiero pedirle perdón. Pues, ¿qué me hiciste? Dice: no, hermano, pues es que usted tanto que nos advirtió, y ahí va la chencha, dice. O sea, dijo su nombre la hermana, ¿no? Y ahí va, a pesar, mire, hermano, tanto que... Y ahí va la chencha, dice. Pagué un lugar VIP. 1,500 pesos pagué, dice. Estaba yo en la segunda fila. Lo tenía aquí, dice. Se le veía hasta el sudor del cantante Dice, entonces, pues él está ahí cantando y pues la gente se empezó a alborotar a la primer alabanza. Dice, y de pronto, pastor, y empieza a llorar la hermana. Dice, es que no puede ser, hermano. Y bueno, ¿qué pasó allí? Dice, mire, las hermanas, o no sé qué serían, dice, las que estaban alrededor gritaban, papacito, te amo, te quiero, las quiero contigo. Y yo le dije, hermana, tú, ¿es verdad lo que me estás diciendo? Y dice, hermano, me tuve que salir, hermano. Qué increíble, ¿no? Paca la del barrio. Falta poquito para que se quiten sus prendas íntimas las hermanitas y se las tiren al que está dando el concierto de alabanza. Hermanos, ¿hasta dónde vamos a llegar? La pregunta no es, miren lo que pasó. No, la pregunta es, ¿y qué sigue? Esa es la pregunta. Ahora yo le dije, oye, y el cantante famoso se dio cuenta, volteaba y las miraba y nomás se reía. Entonces yo me pregunté y dije, ¿por qué no las paró? ¿Por qué no paró su conciertito y les dijo, oigan, no, pero a lo mejor él pensó, es que son mundanas. ¿Tú crees que una mundana se va a sentar en las primeras filas de alguien que ni conoce y empieza ahí a cantar las alabanzas? Por el amor de Dios. Bueno, no en todos los conciertos se da eso, pero eso es común casi, hermano. Entonces, juzgar por los frutos, ¿se referiría Jesús a cantar bonito? Bueno, hacer milagros. ¿Se refirió Jesús? Mira, esos son los frutos, hacer milagros. Hasta Judas hizo milagros. ¿No es cierto? Dice la Biblia en Tesalonicenses, Pablo alude y habla muy fuerte acerca de los que no recibieron con amor la verdad, por lo cual Dios les envía un poder engañoso. El hombre de pecado, dice, que con milagros prodigiosos, dice, hará que aún la estatua hable, una estatua de él mismo, hable. Entonces la gente, porque ve milagros, asume que ese es el fruto. Hermanos, también los brujos de San Martín de las Flores hacen milagros y dicen en el nombre de Jesús. Y bueno, tienen a Juan Diego y la Virgen del Colchón. ¿Ya supieron que salió la Virgen el Niño Dios del Colchón? ¿Ya supieron? Aquí en Sayula, ahora que levantaron el nacimiento ahora en Navidad, pues que una señora estaba guardando los artículos del nacimiento y agarró al niño Jesús y lo puso en la cama. Entonces ya arregló todo y cuando ya lo agarró, lo envolvió y lo guardó hasta el otro año, ¿verdad? Para usarlo el siguiente año. Entonces dice que iba a cambiar las ropas de la cama y cuando quita la colcha y la sábana, resulta que está la imagen del niño Dios en el colchón. Y salió una foto en el periódico y ahí están todos los sayulenses, aquí en Sayula, Jalisco. Ya están ofreciéndole flores y todo. Y ahí estaba la figura del niño. Era la pipí del bebé de la señora, dicen que fue. Tú dices, qué tremendo es eso. Qué idólatra es la gente, ¿no es cierto?
Y raya en lo ridículo, así que tú dices, no puedes. Al rato el santo del zapato. No, ya no sé ni qué. La Virgen de la lámpara. El santo de la llanta del camión. Y ya no sabe uno. Entonces, como suceden cosas milagrosas, la gente asume, la gente juzga mal y dice, cree que porque suceden milagros, ellos asumen y juzgan mal, de que es porque Dios los está apoyando. Aunque son unos delincuentes los tremendos. Roban, fraudean, mienten. Hay un video de un gran evangelista que se ve cuando le está dando droga a fumar a uno de su equipo. ¿Cuántos han visto ese video? Algunos lo han visto. Pues ahí está el video, ni modo. Ándale, dele duro. Y luego por acá, aleluya en el nombre de Jesús. No, levántenlo otra vez. ¡Ah! Suelo otra vez. Entonces la gente asume que porque suceden milagros, Dios está con ellos. Pero eso no es verdad, están juzgando mal. A esos son los que se refirió Jesús cuando dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos a los enfermos, echamos fuera demonios. Y les dirá el Señor, ¿y ustedes quiénes son? No los conozco. Malditos al fuego eterno. Dice, no los quiero ver. ¿Qué significa eso? Que no todos los milagros vienen de Dios. ¿Y qué significa? Que Dios no va a juzgar por los milagros que haga una persona. Entonces, ¿a qué frutos se refería Jesús? Si nos dijo, por sus frutos los conocerán. Bueno, la palabra frutos viene del griego karpos, que significa frutos de la nueva naturaleza. ¿Cuáles son los frutos de la nueva naturaleza? ¿Cómo vivía Jesús? ¿Cómo era Jesús? ¿Qué no habla Pablo a los Gálatas de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu? ¿Se acuerdan? Y ahí utiliza la palabra karpos. Entonces habla de los frutos de paciencia, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, dominio propio, llenos del Espíritu. Esos son los frutos, hermano. No está Dios lleno, ni mucho menos. En Juan 15, allí Jesús habla más extenso sobre los frutos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, hay una comunión íntima, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero esta frase, nada podéis hacer, no significa hacer conciertos, hacer eventos grandes, no se refiere a eso, sino significa reproducir los frutos de Dios. Si tú no eres nacido de nuevo, ¿cómo vas a poder reproducir los frutos de Dios? Entonces las Escrituras nos autorizan a juzgar. ¿Estamos, sí o no? ¿Va tomando ya más sentido el tema? Pues vámonos sobre el final. Las Escrituras nos autorizan a probar a los falsos profetas. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. O sea, todo maestro falso, todo falso, no a cualquiera que habla allí, da bonitos mensajes, sino probad. ¿No dice así? Sino probad a los espíritus, o sea, a las personas, al mensajero, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando dice probad, ¿saben qué significa? Juzguen, disciernan, vean, abran los ojos. La Biblia nos autoriza no solo a juzgar, nos lo manda, y a probar a los falsos profetas, también nos autoriza a apartarnos de ellos. Romanos 16, versículo 17,
Pablo les dice a los romanos: os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjate lo que dice el apóstol: os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, los que trastornan casas enteras. Fíjense en ellos. Ahora, viene una pregunta también muy importante que tiene que ser respondida por las Escrituras. ¿Es bíblico en ocasiones dar nombres para denunciar a los falsos profetas? Bueno, déjeme darle nada más unos pocos ejemplos en la Biblia. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Ahí Pablo mencionó a Himeneo y Fileto, que trastornaron la fe. Su palabra había carcomido como la gangrena y había trastornado la fe de algunos. ¿Cómo es que las había trastornado? Diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. Entonces, si Pablo escribió esto y el Espíritu Santo sabía que los nombres de estos dos iban a salir, ¿por qué lo permitió el Espíritu Santo? Muchos, y algún líderes, esto es lo más triste, dicen: no, pues es que, pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, pero yo no estoy de acuerdo con que se digan nombres. Y luego sacan un versículo de la Biblia que dice: no, pues se dice el pecado, pero no el pecador. No, a ver, con la misma vara que mide va a ser juzgado. Entonces, eso sugiere de que esos que dicen, aluden ese o sacan ese argumento de que se dice el pecado pero no el pecador, ellos se manejan con ese principio bíblico, ¿verdad? Entonces resulta que un día ese hermanito pues está parado allí enfrente de un banco, está esperando a alguien y ve que entran unos ladrones. Bueno, ve a 3 tipos que van allí y se les queda viendo a él, y de pronto él ve que entran a la institución bancaria y sacan una pistola y dice: ¡ay, están robando! Y él está acá. Y luego se ve cuando ¡paz! Matan al policía y a una cajera, ¡tas! Le dan un balazo en la cabeza. Y luego salen y él los ve y dice: es mi vecino. O simplemente los ve. Entonces los tipos corren y a los 5 minutos llega la policía y las patrullas. 50,000 policías llegan. O sea, nunca están donde está ahí cuando. Bueno, ya ahí muere. Olvídenlo. Entonces llegan, entonces los policías empiezan a investigar. ¿Alguien vio? ¿Quién vio? ¿Quién vio? Entonces, no, pues yo vi. A ver, díganos, ¿usted vio a los asesinos, a los asaltantes? Sí. A ver, descríbalos. ¿Cómo iban vestidos? No, mire, yo le voy a decir el pecado, pero no el pecador. Entonces el policía te va a ver: ¿qué? ¿Usted vio? Sí. Usted tiene que denunciar. ¿Sabía usted que si no denuncia se hace cómplice de ellos? ¿Por encubrimiento? ¿Saben que eso es un delito, no? Entonces el otro dice: no, pues yo no le voy a decir, porque pues para no meterme en problemas, yo pues amor y paz. Pero no, yo temo a las represalias y pues yo no le voy a decir quién fue el que mató al policía. Y luego el policía le dice: fíjese que era mi hermano, el policía. No, pues lo siento mucho. Yo, mire, yo la verdad no vi. Yo, bola de tibios, montón de tibios, porque le tienen miedo ¿a qué? A las represalias. Pero si hasta la ley castiga eso, hermanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es posible que dentro del Evangelio se maneje ese argumento tan antibíblico? ¿Sí o no? Ustedes saben por la Biblia que David cometió adulterio y fue asesino, ¿no? ¿Por qué predican de él? ¿Por qué no hablen del adulterio y del asesinato de David? Hipócritas. No juzguen a David. ¿Se fijan qué ridículo se oyó eso?
Y todos esos que dicen, no se deben decir nombres, dicen, Moisés, ese Moisés, le pegó 2 veces a la roca. Qué Moisés tan tonto. Por eso no entró a Egipto. Ya lo estás juzgando, cuate. Entonces cállate la boca y no digas, hubo un personaje que traía un palo y se le apareció una coralillo y una serpiente. Y digo, ¿quién? No puedo decir porque ese mató un egipcio. No, ese no hay que decir. Hermanos, no seamos tan ridículos, por el amor de Dios. Gálatas capítulo 2, no lo es una historia, nada más anoten. Llega Pablo y se encuentra con Pedro. Le dice, ven tú para acá, le dice. Dice, cuando vi a Pedro, lo resistí cara a cara, porque era de condenar, o sea, de enjuiciar y de reprobar su actitud y su conducta. ¿Por qué? Dice, porque él cuando estaba con los judíos, se hacía a ellos, luego iba con los gentiles y se hacía a los gentiles, y luego los quería judaizar, luego a los gentiles los quería gentilizar, y era un lío Pedro ahí en ese momento. Entonces Pablo dice, no, es que era de condenar, porque aún en la hipocresía de Pedro, Bernabé participó. Entonces yo le dije, ¿cómo tú siendo judío obligas a los gentiles a judaizar? Pero Pedro, y lo reprendí cara a cara delante de todos. Eso ya no se usa. Eso ya no se usa. Hace unos domingos, hace como 2 meses, 3 meses, en la reunión de las 8 de la mañana, está Toño Ortiz orando por un pastor y ya entro yo para predicar. Entonces empieza, Padre, te pedimos, y un hombre por allá empezó, pero gritando así desaforadamente, con un desorden horrible. Y que yo te pido que la tierra allá en Tijuana, quién sabe, pero así bien horrible, ¿no? Entonces yo le dije a Toño, ¿te acuerdas, Toño? Entonces yo le dije a Toño, ya termina. No sé si me hizo caso, pero dijo, te pedimos por Tony Martín. Ya no oramos. No es cierto. Entonces ya se baja, ¿no? Y el tipo siguió, que yo, y tú me has levantado a mí. Y le digo, cállate. Yo le dije, por favor, cállate y guarda silencio. Y el cuate así, ya se le acercó un ujier, entonces ya se sentó. Entonces le dije, ¿sabes que lo que acabas de hacer es desorden? Yo te voy a pedir, yo sé que no eres de esta congregación, le dije, porque la gente de aquí está educada en ese sentido. Yo le dije, yo sé que tú no eres de aquí, pero yo no te voy a permitir que tú vengas a hacer desorden a esta congregación. Te voy a pedir entonces de favor que no vuelvas a hacer eso si tú quieres venir. No te puedo negar la entrada ahorita, pero no lo vuelvas a hacer. Y me di la vuelta y empecé a predicar. Pues al último, pues no faltaron los hermanos que son más buenos que Dios. Ay, pastor, ¿no cree que fue muy duro? ¿Tú crees que yo fui duro? Entonces, ¿qué tal si era uno convertido? No, estaba orando, hombre. No, bueno, se va a herir. ¿Y a mí qué me importa? Yo no ¿Tú permites que cualquiera llegue a tu congregación y haga lo que le dé su gana? Yo no. ¿Por qué? Porque a mí Dios me da autoridad y dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces yo digo, ay, el Espíritu lo tomó. Sí, y le atizo ahí. Y el otro empieza a dar maromas, sí, aleluya, dele. No,